¿Quieres pagar lo menos posible pero tener lo mejor? Pues no busques más, porque la oferta que te contamos es incomparable. PTV te ofrece fibra 1 GB y Zappy Televisión por solo 19,95 € al mes y sin permanencia. Corre y llama al 1650, entra a la página web o acércate a tu stand más cercano. No dejes pasar este ofertón. Compares con quien compares, somos incomparables. Viernes 16 de diciembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada mañana a este espacio, esta revista de prensa, este recorrido que hacemos cada día por las noticias que aparecen publicadas en los periódicos cordobeses, Diario Córdoba, ABC, El Día y también, como siempre, la prensa digital. Hoy varios asuntos en las portadas, aunque también habrá temas que irán apareciendo recurrentemente en una y otra de las primeras páginas. Vamos con este primer vistazo. El Diario Córdoba ha escogido para su apertura un tema de ámbito nacional. El Congreso aprueba entre broncas la reforma penal, titula. Ahora hablamos de este asunto ligeramente, porque salen los tres periódicos. La foto que firma a J. González para el pleno de ayer, en el que reapareció David Dorado. David Dorado rechaza presentar la dimisión, titula el Diario Córdoba. Una foto a la parte alta para el río que multiplica por 20 su nivel, su caudal. Ha pasado en 10 días de 20 metros cúbicos por segundo a más de 400 que llevaba ayer y antes de ayer. El diario ABC también habla del tema del Congreso de ayer. El Gobierno arrolla, titula la división de poderes. Y en la foto, Meritxell Batet está junto a la vicepresidenta tercera y un adjunto y un abogado del Congreso para, después de que ayer se negaran a retrasar la votación hasta que el Constitucional debatiera lo que se le pidió que debatiera, esta paralización en la votación. Bueno, el tema locales en páginas interiores. Y el diario El Día. La foto es para la elección ayer de Rey Melchor, de la representante del Rey Melchor, se llama Laura González, una chica de 21 años, que fue elegida por sorteo, como es habitual, para encabezar la cabalgata. Así que ya está compuesto el cortejo de los Reyes Magos, Laura González, elegida por sorteo, Jesús Coca, que eligió el ayuntamiento, y este chico, que ahora no recordaré el nombre, pero que lo tengo a la cabeza, que es el que eligió también por sorteo la Federación de Peña. Así que ya está todo preparado para el cortejo del próximo día 5. Foto de la parte alta para Ekaitz Jiménez. Pensé en rescindir y dejar el fútbol porque no tenía ilusión. La foto de la reina Melchora es para Miguel Ángel Salas. Y el titular también para el Congreso, que aprobó en un bronco pleno la reforma penal express. Bueno, muy rápidamente, 20 segundos para este tema. Ayer, como saben, el Congreso debatía y votó un paquete de reformas que incluye el tema de la desaparición o sustitución del delito de sedición por desórdenes públicos, también la rebaja del delito o la modificación del delito de malversación, también un añadido a la ley del solo sí es sí para intentar que los jueces tengan más claro cómo deben aplicar esa normativa y, quizá lo más polémico, un cambio en la elección de los jueces que forman parte del Tribunal Constitucional. Este asunto fue el que dio pie a que el Partido Popular intentara bloquear la votación porque entendía que se estaba tramitando por vía urgente un asunto que afecta a una ley orgánica como la ley que afecta al Tribunal Constitucional. Al final el TC Constitucional decidió que era muy precipitado votar ayer ellos, con lo cual ellos han pospuesto su debate hasta el lunes y, mientras tanto, el Congreso aprobó ayer en retenciones, como señala el diario Córdoba, tanto la derogación de la sedición como la rebaja de la malversación, aunque repito que el argumento que utilizó el PP, Ciudadanos y Vox, era el tema del debate de la modificación de la forma de elegir jueces.
En España tenemos un equilibrio de poderes que el diario ABC, la portada leíamos antes, está en cuestión ahora, en el que, ayer lo comentábamos, el Ejecutivo, es decir, el Gobierno, es quien se encarga de gobernar, el Legislativo, es decir, el Congreso, se encarga de redactar leyes y el Judicial, los jueces, se encargan de juzgar. Y ahí llevamos unos meses, bueno, quizás hasta incluso años, en los que hay una intromisión de poderes de unos con otros. El Congreso a veces influye más de lo que debiera en el Parlamento, porque coincide que el partido que gobierna es el que tiene mayor fuerza en el Congreso, históricamente, tiene que ser así por ley, y el Parlamento o el Gobierno en la judicatura. Ahora había un poquito de vaivén en sentido contrario, y eran los jueces los que estaban intentando interrumpir una votación en el Congreso. No se hizo así, aunque puede que se haga, que el próximo lunes lo debatan, y como recogen los periódicos, ya en su día pasó. El Tribunal Constitucional impidió o intentó impedir votaciones, aquellas leyes de desconexión, recuerden, en el Parlamento de Cataluña, que el Constitucional advirtió de que no podían votarse. Se votaron y, consecuencia de aquello, pues fueron procesados, pues incluso Carme Forcadell, creo que era Carme Forcadell, la presidenta del Parlamento de Cataluña. Bueno, pues algo parecido se ha intentado hacer en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. No salió ayer, pero repito que el lunes, que va al Senado, puede ser que para el lunes sí que haya una prohibición expresa del Constitucional. Aquí también hay otra circunstancia muy extraña. Se le pide al Constitucional que revise una revocación, porque si lo que el Congreso pretende, que es cambiar los miembros del tribunal, lo tienen que debatir los propios miembros del tribunal, es como si uno pudiera decidir si quiere que le echen o no. Si van a pedir a los jueces que aprueben su propio cese. Y claro, ahí hay un problema de compatibilidades. ¿Cómo puede una persona, en este caso el presidente del tribunal, decidir si permite a otro que le cese o no? Bueno, pues ese otro laberinto que también está en cuestión y que tendrá que dilucidarse en conversaciones, en negociaciones y las reuniones de aquí al próximo lunes. Tema que nos pilla un poco lejos, más o menos aclarado. El tema del pleno de ayer, que es mucho más cercano, lo trae el diario Córdoba a la portada, lo traen todos los periódicos en el sumario y a la portadilla del diario ABC. Ayer se celebró pleno ordinario correspondiente al mes de diciembre. No había en el orden del día las habituales mociones de carácter más político, era un tema de gestión, un tema de trámite, aprobación de ratificación de acuerdos de la Junta de Gobierno, alguna otra cosa más, y la duda estaba en ver si aparecería o no David Dorado por el Pleno, con lo que aquello motivaría de reavivar el caso de infraestructura. Bueno, pues David Dorado acudió al Pleno. Acudió y estuvo todo el Pleno, bueno, participativo como el resto, pero no más allá de expresar el sentido de su voto. Cada vez que le preguntaban qué iba a votar, pues sí, pues no, pues me abstengo y punto. Pero cuando llegó el ruego de preguntas, ya a la hora y media de empezar el Pleno, ese que pidió su palabra. Y lo hizo, como señala el diario Córdoba, para defender su inocencia y para pedir respeto hacia su persona, hacia su familia. Lo hizo muy emocionado, con las lágrimas saltadas. Él repitió que era inocente, que no había cometido ningún tipo de delito, que la justicia se encargará de demostrarlo, que está muy tranquilo, pero que está siendo víctima de una cacería mediática, dijo una campaña mediática, pero no sé a la que se refiere. Porque realmente lo que se ha hecho ha sido trasladar una decisión judicial. Yo creo que los periódicos o los medios de comunicación en general no se ha hecho campaña contra Dorado, se ha trasladado una decisión de la policía, de la UDEF y del juez, nada más. En este caso es cierto que se ha puesto en el ojo del huracán, pero no lo ha puesto nadie, se ha puesto él solo o en la investigación judicial y policial. En cualquier caso, David Dorado ayer expresó su inocencia, respetamos todos, aunque no será él, sino un juez que lo determine, y mientras tanto, efectivamente, como él dice, hay que respetar el trabajo de la justicia y sobre todo respetar su intimidad y no acosarle a él, si ha ocurrido a su familia, peor todavía, a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres, que él señalaba que son quizás los más afectados. Y también habló del buen nombre del Ayuntamiento y de la ciudad de Córdoba, que a consecuencia de este caso están siendo manchados. Él insiste en que él fue como testigo, como denunciante inicialmente, como testigo, y acabó siendo imputado, y él no sabe aún, dice, no sabe aún por qué, de qué se le acusa, con qué argumentos o en base a qué pruebas, más allá de las que él mismo aportó. Y bueno, durante el pleno vemos esta foto, a él dio explicaciones a sus compañeros en capitulares, en este caso compañeros de otros partidos,
de PSOE, de Podemos, que es donde con quien se sienta hoy él, desde que abandonó el Grupo de Ciudadanos, pasó a la bancada de enfrente. Saben que el Ayuntamiento tiene 2 filas de concejales. Si miran desde el salón de pleno, desde el patio de butaca hacia el frente, hacia el alcalde, a la izquierda se sitúan los concejales de PP, Ciudadanos y Vox, y a la derecha se sitúan Podemos, Izquierda Unida, PSOE y ahora también David Dorado. Bueno, pues con ellos dio una explicación y cuando acabó el pleno, pues sí que cuando acabó, perdón, la parte del orden del día, interrogó y preguntas, volvió al debate. El alcalde también dijo que iba a dimitir, no entendía por qué le pedían la dimisión a él, cuando había hecho todo, según él, había hecho todo en orden, con medidas proporcionadas, ha ido esperando dictámenes e informes judiciales y informes jurídicos, ha ido actuando, entonces no entiende por qué tiene que dimitir. De hecho, anunció que no iba a dimitir en ningún caso. Así que un pleno que se quedó en lo que se esperaba, quizá la duda estaba en si aparecería o no Dorado, apareció y habló cuando, bueno, pues muchos no esperaban o pensaban que no acabaría yendo al pleno. Vamos con los sumarios. El diario El Día habla en el sumario de un asunto de los jueces, de los tribunales, lo hablamos antes. Asegura el diario El Día, o dice el diario El Día, que la Audiencia de Córdoba decide este viernes si revisa una veintena de condenas por la ley del solo sí es sí, la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que es como se llama, aunque se abrevia en la ley del solo sí es sí. Lo que va a hacer hoy la Audiencia Provincial es una reunión de magistrados para tomar un partido, no para revisar condenas o para cambiar condenas, sino para decidir si se revisan o no se revisan. Quieren tener un criterio único para que no sean cada uno de los juzgados quienes revisen las condenas. Como ya saben, el problema surge cuando se cambia el Código Penal, se elimina el delito de abuso sexual, todo es agresión, y de esa manera las condenas, y lo que se hace en esta nueva ley es que se agravan las condenas para los delitos mayores y se reducen para los delitos menores, pero solamente un delito ya, el de agresión. Claro, ¿qué ocurre? Que quienes fueron condenados en su día por agresión con penas bajas, ahora están viendo revisadas las condenas. Por ejemplo, el último caso, un hombre en Vitoria que según la condena había realizado tocamientos en una pista de hielo a un grupo de chicas. La sentencia en su día se le condenó a 6 años de prisión. No, fue a 9 años de prisión, porque la pena más baja, pero en la sentencia decía que se le ponía esa que le parecía el propio juez, le parecía elevada, pero era la más baja que podían, eran 9 años. Bueno, pues ahora, por esos tocamientos a las chicas, pues se le puede condenar por solo 4 años. Y entonces, pues la revisión le lleva la condena de 9 años a 4 años. Aquí, en este caso, sí que está claro que el juez intentó poner la pena más baja, no pudo, o sea, pudo, pero la que más baja eran 9 años y a él le pareció muy elevada, incluso al juez que le condenaba, que por unos tocamientos en una pista de hielo, que el hombre decía que fueron fortuitos, luego se demostró que no, se condenará 9 años de cárcel a este hombre. Bueno, pues ahora se le baja a 4. Bueno, pues este tipo de... Eso fue en Vitoria, por eso ponemos este caso. O el caso de la Arandina también, del equipo de fútbol, que también ha visto modificada su sentencia, algunos otros. En total, hay unas 60 sentencias rectificadas. En unos casos son revisiones muy cortitas, de meses. En otros casos sí que se ha bajado, como por ejemplo este hombre de Vitoria, que se rebaja a la mitad, de 9 años a 4. En otros casos son de meses. Ha habido ya 12 excarcelaciones, que no significa que la sentencia los haya indultado, significa que si se le condenó 9 años, ahora se rebaja a 4 y ya habían cumplido otros 3, pues ya salen porque ya han cumplido la parte correspondiente a la sentencia, a la condena que les permita abandonar la prisión. Es decir, que no es que se esté excarcelando porque la ley considere que no es delito lo que sí que fue, sino que porque parte de la condena ya se cumplió. En cualquier caso, lo que se trata hoy es ver si se crea un único criterio, se unifican los criterios, para ver si se revisan o no en Córdoba una veintena de casos que están ya a punto, en primer lote, hay casi medio centenar de casos que serán susceptibles de revisión. Se ha informado por parte de la audiencia a las partes, a la acusación, a la defensa, a la fiscalía,
para ver si quieren o no revisar. Y lo que se quiere es que antes de que determinen las partes si presentan o no petición de revisión, sí se unifica el criterio para que no cada juzgado no vaya por su cuenta, sino que vaya de la manera más uniforme posible. Habrá que ver si se consigue o no, porque no se está consiguiendo por ahí. Hay muchos juzgados en el que en una puerta deciden una cosa y la de al lado están decidiendo otra. Más cosas. Nos vamos ahora al diario ABC, que en el sumario habla de urbanismo en la versión digital. El urbanismo probará tejas solares en el casco histórico de Córdoba con un proyecto piloto. Hay muy pocos datos a este sentido. Saben que la normativa prohíbe que las casas del casco histórico tengan placas solares como las que vemos en la fotografía. Información que firma J. Pino, Paco Pollato, el segundo firma de Paco Pollato. Como le digo, no se puede instalar placas solares en el casco histórico por varias razones. La primera, fundamental, por el impacto visual, porque está expresamente prohibido. Una zona protegida, como saben, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y no se pueden instalar placas solares. Hay varias alternativas. La alternativa que quizá tenga más fuerza ahora sea la de la comunidad energética, una especie de construir un huerto solar lejos del casco histórico, bueno, lejos, un par de kilómetros, y conectar las casas por ahí. De esa manera se ahorrarían las placas solares en los tejados, pero se conseguiría abaratar colocar las placas solares a unos kilómetros. Claro, esta medida es para el casco histórico y para quien sea, porque incluso con más sentido tendría que los vecinos de Fátima, que tienen espacio muy cerca de su barrio, colocaran una comunidad energética, un huerto solar, una mini planta solar, más que los vecinos de Santa Marina, que tienen que trasladarse muy lejos con su huerto solar, su placa solar y trasladar el cable. Esa medida, bueno, es la que está avanzando, ya hay ayudas europeas y parece que hay algunas comunidades energéticas bastante avanzadas. La segunda, la placa solar camuflada. Hay empresas que ya están camuflando bastante bien las placas solares, pero por su disposición, como ven en la foto, no se pueden poner planas sobre las tejas, hay que colocarlas con una orientación, con una angulación, y eso hace que al final haya impacto. Y el tercer caso, que es el que está sobre la mesa, es el de la teja solar, que es el que señala hoy el diario ABC, porque ayer lo hizo el alcalde y lo hizo también Salvador Fuentes. Se trata de sustituir las tejas de un tejado normal de una casa de casco histórico por unas tejas, por unas placas solares en forma de teja. El camuflaje es perfecto. ¿Cuál es el problema? El primero es que es mucho más costoso colocar tejas solares que placas solares. El segundo, que la eficacia o la eficiencia energética es relativa. Mientras que una placa solar da una eficiencia X, la teja solar, el mismo tamaño, pues da casi la mitad o incluso menos, dicen en algunos casos. Y no está claro tampoco que el resto de propiedades que tiene que tener la teja, que es proteger de la lluvia, pues no se pierdan con el tema de cuando son tejas solares. Bueno, se va a probar con un edificio municipal, no se dijo cuál, para ver qué coste tienen, qué eficiencia energética tiene y cuál es el impacto visual de la teja, porque si al final hacemos un pan con unas tortas y tenemos un tejado que se note que es una placa solar en forma de teja, pues ponemos una placa solar en forma de placa solar, que es mucho más efectivo. Así que es un debate abierto que no se acaba de resolver, pero que en algún momento habrá que darle solución, el de permitir a los vecinos del casco histórico que también peleen y combatan los precios de la luz. Hablando de casco histórico, publica hoy Cordópolis que cerca del 13% de las viviendas de la Judería de Córdoba son ya apartamentos turísticos. Una información que firma Alfonso Alba, como digo, en Cordópolis. Realmente el titular no coincide con la información, porque de lo que habla más que de la Judería es de la Medina, que saben que es la parte de la ciudad, desde la calle La Feria hacia la ciudad antigua, ¿no? Esa es la Medina, mientras que la Judería es un poco menos del 13%, a pesar de que el titular habla del 13%. Es un estudio experimental que ha elaborado el Instituto Nacional de Estadística y se basa en los artículos, en los anuncios que publican sobre viviendas turísticas, no apartamentos turísticos. Hablamos de viviendas turísticas, el titular es un poco confuso. Son viviendas que se dedican al alquiler en Booking, en Airbnb, ese tipo de plataformas. Los apartamentos turísticos son edificios como una especie de hoteles, ¿no? Pero en lugar de que alquilan habitaciones, alquilan apartamentos. Hablamos de viviendas turísticas, viviendas para alquiler turístico.
Claro, el que el 13% de las viviendas sean ya con fines turísticos, hay que sumarle los apartamentos turísticos y hay que sumarle las viviendas que no se anuncian en Airbnb o en Booking o alguna otra, porque, repito, que el estudio está hecho en base a los anuncios. De hecho, los anuncios son más de los que dice este estudio. La propia plataforma hablan de que hay 1.800 anuncios en Córdoba de viviendas turísticas, viviendas para turistas. Con lo cual la cifra aumentaría con respecto a lo que hay. Con lo que hay que eso sea una cifra u otra, eso permite en torno a unos 7.000 personas alojadas al mismo tiempo, cada apartamento, cada vivienda da para 3, para 4 personas, así que salen, como le digo, en torno a 7.000 viviendas, 7.000 plazas, y el problema es que al tiempo que llegan turistas se va a los vecinos, que es el gran problema de esta zona. Ya durante la pandemia, cuando no hubo la parte más dura de la pandemia, con los confinamientos, cuando no había turistas, recordará la imagen de la judería totalmente desierta. El resto de Córdoba estaba también desierta, pero se veían vecinos con la mascarilla puesta bajando a comprar. La judería es que no había vecinos, no había tiendas donde comprar, porque no había vecinos que quisieran comprar. Ese es el gran problema que tiene el exceso de viviendas turísticas. Cádiz, por ejemplo, la ciudad de Cádiz, tiene una moratoria, no sé si son un año, unos 8 meses, en los que no se van a conceder más licencias de viviendas turísticas para evitar, pues eso, que sigan proliferando. Cádiz tiene un problema como el Córdoba, que es un casco histórico, el de Cádiz muy recogidito, muy chiquitito, y que es muy apetitoso para viviendas turísticas, mientras que los vecinos se están yendo fuera de la ciudad. Bueno, en Córdoba no llegan a irse de la ciudad, pero sí de esos barrios, tanto la Judería como la Medina, incluso la zona sur de la Judería, ya esta parte del río, a la parte sur del río, donde se están alquilando muchas viviendas para turistas, más baratas que la parte de la Judería o de la Medina, y están despoblando de vecinos de toda la vida, pues ese tipo de barrios. Repito que no es que sea un problema especialmente grave, pero sí que es un problema al que hay que poner pie en pared antes de que se nos vaya de las manos, porque precisamente es esas circunstancias, esa singularidad de un casco histórico vivo, el nuestro, de un casco histórico muy habitado, con muchos establecimientos, con bares típicos para vecinos clásicos, con peñas, lo que le da esa singularidad y ese valor que no tienen otros cascos históricos. Claro, si al final convertimos una ciudad en una ciudad de decorado, de cartón piedra que se echa la presión a las 8, pues toda esa singularidad pues irá perdiendo, como ha ocurrido en otras ciudades. Si ustedes pasean por Toledo o incluso por el barrio Santa Cruz, en Sevilla, otras ciudades, en Palma de Mallorca, el casco histórico, pues hay una hora en la que aquello desaparece la vida por completo y los vecinos, los pocos que quedan, pues se quedan en sus casas y los turistas se quedan en sus hoteles. Creo que es un problema que hay que abordar antes de que se vaya de las manos. Bueno, más cosas. El tema del agua, lo hemos comentado de pasada, el río estos días ha crecido muchísimo, la borrasca Efraín, que llegó a Córdoba esta semana, bueno, desde el día 3 de diciembre estamos sufriendo, entre comillas, o estamos beneficiándonos de este ciclo de precipitaciones. El río ha pasado de apenas 4 metros cúbicos por segundo a 427 que se midieron ayer, creo que fue ayer cuando se midió este caudal. Bueno, y eso ha dejado estampas como las que traen hoy todos los periódicos, hoy y ayer, del río, la pasarela, de hecho, que hay bajo el puente romano, justo debajo de esta foto, ha habido que cortar el tráfico, la circulación de personas, el paso de personas, porque llegó a rozar el río ese nivel, con lo cual se podía ver afectado. El molino San Antonio que vemos al fondo, también la pasarela que une el molino con tierra firme, también se vio a punto de desbordarse. En fin, el río ha subido mucho más de lo previsto, porque ha llovido, pero quizás no tanto como para justificar esta crecida. ¿Por qué ha crecido tanto? Porque ha sido lluvia muy tormentosa en muy poco tiempo. Hemos visto chaparrones tremendos durante 4 o 5 horas, que claro, el agua al final utiliza el río para desaguar y eso ha motivado las crecidas. Ya hoy está el río bajando un poquito, se supone que poco a poco irá recuperando un nivel más normal para esta fecha. Según dice Cordópolis, afirma Carlos Puentes, la lluvia se toma un breve descanso en Córdoba a partir del fin de semana. Un breve descanso porque a partir del martes, miércoles, vuelven los cielos nubosos. No significa por ahora que vaya a llover, porque no hay previsión a tan largo plazo. Saben que en otoño
todavía estaremos en otoño. El miércoles, ya está despidiendo el otoño, pero todavía seguirá otoño. Es muy difícil hacer previsiones a largo plazo, a medio plazo incluso. Sabemos que a partir de hoy viernes seguirá lloviendo poquito, mañana sábado lloverá hasta media mañana y a partir del sábado habrá este breve descanso que titula Carlos Puente en Cordópolis. Repito que a partir del martes, miércoles, vuelve el tiempo a estropearse según cómo se mire, vuelven las nubes y es probable que vuelva a llover, pero en principio no hay previsión de lluvia a medio plazo, a excepción, como digo, del sábado a mediodía. Eso permitirá pues, que se recuperen los caudales en los ríos, en los arroyos, que las aguas regresen a sus cauces, que, insisto, en que no ha habido nada, afortunadamente, daños materiales, más allá de daños materiales, algunas carreteras inundadas, algunos colegios con goteras, en fin, algo que se pueda arreglar, pero sí que causa, lógicamente, bastante molestia. A partir del martes, miércoles, vuelve la lluvia, o vuelve al menos el riesgo de precipitaciones. A partir de mañana sábado, del sábado al martes, parece que la cosa se tranquiliza bastante y el río recuperará niveles habituales, que son más que nada los estiajes propios que en este caso en Córdoba se producen en invierno. Bueno, vamos con este último repaso. El diario El Día, veo en el sumario que el hospital Reina Sofía se mantiene sin hospitalizados por estreptococo. Todo viene porque ha habido una alarma en Reino Unido, en Gran Bretaña, sobre el estreptococo. Los médicos de allí han alertado sobre este asunto. El hospital Reina Sofía se mantiene sin ingresos por estreptococo. El estreptococo es un patógeno que no es especialmente grave, suele manifestarse a través de angina sobre todo, y dolor de garganta, mucosidad, etcétera. Pero es verdad que ha habido una alerta, entre comillas, mundial a consecuencia de un repunte importante. El estreptococo no es grave, habitualmente se resuelve sin ningún tipo, sin ingresos, se resuelve con penicilina y amoxicilina, algo que son bastante sensibles este patógeno a los antibióticos. Pero en cualquier caso, lo que sí que recuerdo a los pediatras es que es interesante vacunar a los pequeños de la gripe, que no es el estreptococo, pero sí que la gripe suele recolonizar, o el estreptococo recoloniza situaciones de gripe, es decir, que se suman las dos enfermedades, las dos afecciones y pueden agravar la situación de los pequeños. En cualquier caso, no hay alarma alguna ni por estreptococo, la bronquiolitis está controlada, aunque sigue habiendo más casos de bronquiolitis, de ingresos por bronquiolitis que por COVID, por ejemplo, pero está todo dentro del control y de lo habitual en una época en la que hace frío, hay humedad, el virus está circulante, no tenemos, quizá a los más pequeños le falte esa carga de anticuerpos que no se ha generado en los 2 últimos años a consecuencia del uso de las mascarillas y que ahora que vamos sin mascarilla, vamos despendolados, pues el virus circula de otra manera y está provocando una afectación mayor de la que era habitual. Pero repito que según el hospital, según la Consejería de Salud y Consumo, estamos en cifras muy controladas y no hay que alertar a la población acerca de este asunto. Y ya fuera de hora, recordarles que este fin de semana, mañana creo que es, ahora no me hagan mucho caso, creo que es mañana cuando el Córdoba se enfrenta al Mérida. El Córdoba Club de Fútbol se enfrenta al Mérida, es el último partido del año en el Arcángel, creo que hay un partido fuera, creo, si no, bueno, quizás tampoco. Y ya regresan de vacaciones justo antes de Navidad, después de Navidad, el día 26, para preparar el partido del día 8, que es el primero del año que viene. Mérida es un rival de la zona media de la tabla, bueno, un rival peligroso. El Córdoba tiene que solventar este partido porque, bueno, ha habido una semana complicada, la última, con 2 desplazamientos complicados, un empate, una derrota, la victoria en casa, y eso ha hecho que a pesar de que esa semana era muy complicada, el Córdoba saliera bien parado, 4 puntos sobre 9, bueno, hubo quien tenía peores expectativas y ha salido líder con una diferencia todavía importante sobre el segundo clasificado, que hay que ratificar, como digo, este fin de semana en casa frente al Mérida para despedir el año en el Arcángel y empezar a pensar en la segunda vuelta, queda un partido todavía más de la segunda vuelta creo, y seguir pensando en nuevos proyectos. Durante el día tendrán información tanto en todo CCF con Fernando López como en el informativo de esta noche, mediodía esta noche, con Raúl Díaz y con Nacho Serrano. Nosotros volvemos el próximo lunes. Hay más información que les invito como cada día que profundicen en los periódicos, en las radios y sobre todo en la televisión. Nos vemos el lunes. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.